Bienvenidos al webinar Redes, cómo lograr el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y las demandas ciudadanas. Mi nombre es Paola del Carpio Ponce, yo soy coordinadora de investigación en redes y voy a tener el enorme gusto de moderar este evento donde contaremos con 3 expertos que nos ayudarán a entender mejor el tema de la sostenibilidad fiscal. En redes buscamos establecer puentes entre la evidencia académica, la experiencia de las políticas públicas y la sociedad civil. Comunicamos evidencia para construir un mejor Perú. Por eso, hoy contamos con 3 profesionales de lujo para abordar el tema que nos congrega. Ellos son Jessica Camachos, gerente de proyectos y procesos de la Gerencia Informática del Banco de la Nación, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE, y David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, el CPC. El objetivo de este webinar es intercambiar ideas sobre los retos que nos ha impuesto la pandemia sobre el manejo de las finanzas públicas. Hemos tenido cierre de la economía, mucha incertidumbre y, por supuesto, una mayor necesidad de gasto. Exploraremos qué medidas se han tomado y qué compromisos mínimos debemos pedirle al próximo gobierno para atender las legítimas demandas ciudadanas sin poner en riesgo la fortaleza fiscal lograda en las últimas décadas. Bueno, como sabemos, la economía retrocedió 11% en el 2020. La responsabilidad de nuestro manejo fiscal en años anteriores nos ha permitido tomar medidas ambiciosas para hacer frente a la pandemia, pero esto vino a un costo. El déficit fiscal fue de 9% del PBI, esto no ha sido visto desde más o menos 1990. Hemos gastado más de lo que nos ingresó y por eso la deuda alcanzó su mayor nivel en los últimos 15 años, 35% del PBI. Detrás de esto también hay problemas que son anteriores a la pandemia, como nuestra limitada recaudación. Es importante que logremos dar una señal de una trayectoria creíble de consolidación de nuestras finanzas públicas para que no perdamos la credibilidad ante los mercados internacionales y mantener nuestra capacidad de financiamiento a bajo costo. Entonces, para eso y para entender mejor este tema tan complicado en realidad, invito a nuestros 3 expertos a prender su cámara para dar inicio al primer bloque, en el que vamos a conversar sobre los efectos que ha traído la pandemia y la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal. Voy a plantearle a cada uno una pregunta. Les pido que intentemos no pasar los 7 minutos por intervención para tener suficiente espacio para el siguiente bloque y la ronda de preguntas del público. Y para el público, si conforme escuchan a los expertos surgen preguntas o dudas, pueden entrar a slido.com o slido.com con el código 00112233 o escanear el código QR que aparecerá cada cierto tiempo en pantalla. También pueden revisar las preguntas de otras personas y votar por aquellas que les parezcan más importantes. Entonces, comienzo mi primera pregunta para Jessica. Jessica, comencemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad fiscal y por qué es esta tan importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Y qué ha venido haciendo el gobierno en todo este tiempo para atender la pandemia a la par de cuidar esta sostenibilidad? Sí, quería comenzar poniendo un poquito en pequeño, a nivel del piso, un poco la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Todos los individuos, las empresas, el gobierno enfrentamos decisiones que no solamente se basan en el presente, sino también tomando nuestras expectativas sobre una serie de variables en un periodo de tiempo, ¿no? Eso se le llama elecciones intertemporales. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos elegimos consumir hoy, pensando qué voy a consumir hoy o mañana o los próximos días, pensando en cuántos ingresos vamos a percibir. Pero si bien existen periodos en que nuestro consumo va a exceder estos ingresos, que se llaman déficits, a lo largo de nuestra vida, pues el valor presente de este consumo no va a poder exceder el valor presente de nuestros ingresos. Entonces, a esto se le llama como una restricción presupuestal intertemporal, ¿no? Entonces, de la misma forma, el gobierno tiene pues una restricción presupuestaria intertemporal y, y si bien vamos a registrar periodos donde tenemos déficits fiscales, donde los gastos em, superan los ingresos gubernamentales, pues y estos, claro, van a ser financiados con endeudamiento. En el largo plazo, el gobierno tiene que ser capaz de sostener su gasto público, considerando su política de ingresos tributaria, no tributaria, sin incumplir en ningún compromiso, ¿no?
Y a esto, de alguna manera, es lo que le llamamos sostenibilidad fiscal, esta capacidad de poder manejar tu gasto sin incumplir pues con todos tus compromisos. Una forma de medir esto es a través de la trayectoria del ratio de deuda PBI, y bueno, es considerada la deuda sostenible si pues el resultado, bueno, de acuerdo a cómo lo define el fondo, es si el resultado primario necesario para estabilizar esta deuda bajo un escenario, no sé, conservador, base, normal, es considerada económicamente viable, políticamente viable. Entonces, un poco eso es la sostenibilidad fiscal y tiene muchos beneficios, ¿no? Contribuye a la competitividad del país, genera estabilidad macroeconómica, nos da espacio fiscal para llevar a cabo reformas o planes, como cuando cada uno no se pone una meta, ¿no? De ahorro y que quiere alcanzar porque no se va a comprar un departamento, lo que sea, de igual forma, hay reformas muy importantes que van a requerir un espacio, una estrategia de financiamiento que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Y, y bueno, respecto a las medidas de la pandemia y cómo un poco cuál es su relación y cómo se ha buscado cuidar la sostenibilidad fiscal, un poco les hablo de mi experiencia. Bueno, sí, actualmente estoy en el Banco de la Nación, pero tengo una experiencia, un poco mis comentarios a la luz de mi experiencia en el MEF, ¿no? Bueno, he estado en la dirección macrofiscal por un tiempo al comienzo, y luego he estado en presupuesto, en tesoro, en el viceministerio de Hacienda también, y me tocó vivir esta época de pandemia en el MEF, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las medidas se basaron en soporte económico a las familias vulnerables, también a no afectar la cadena de pagos, el soporte a las empresas y a la atención a la emergencia sanitaria. Desde el punto de vista del financiamiento, las líneas de defensa que teníamos trazados los funcionarios era primero uso de recursos de ahorros fiscales, ¿no? El FEF. Luego, la segunda línea de defensa fue hacer recortes de gasto público donde se identificaban que no iba a haber ejecución o que no eran muy prioritarios para reasignarlos a la emergencia. Y también, como tercero, usamos saldos de balance, que también es una especie, son activos que tiene pues el Estado por ingresos o sea, recursos no ejecutados, por ejemplo, en lo que son, eh, re- em, ¿cómo te digo?, recursos directamente recaudados que las propias organizaciones, entidades públicas recaudan y a veces no terminan gastando. También algunos endeudamientos internos que a veces se dieron y que no quedaron ahí de alguna manera en esas cuentas. Entonces se trató de movilizar todos esos recursos, ¿no? Y finalmente, ya la última defensa fue el endeudamiento público, que se trataron de reducir y minimizar y alargar las emisiones lo más que se pudo, ¿no? Eso te podría comentar. Claro, y quizás en ese sentido, en línea con lo que ya decías, Jessica, de la importancia de la sostenibilidad para mantener nuestra estabilidad macro y todo eso, y ahora que nos has mencionado el endeudamiento público, eh, tiene un rol, ¿verdad? Esta estabilidad en que este endeudamiento sea viable en el tiempo y que pues no sea tan caro. ¿Qué tan importante es ese rol? Es súper importante porque lo que nos interesa es que nuestra trayectoria de endeudamiento pues sea convergente y no se dispare, ¿no? Entonces, sí tienes que buscar, si ya recurres al endeudamiento, bueno, tener una adecuada política de administración de la deuda, aprovechar espacios de renegociación de mejores tasas, etcétera, ¿no? Entonces, en esa situación jugó un rol muy importante la responsabilidad, el prestigio que tenía el Perú en ser responsable fiscalmente, porque, o sea, teníamos facilidad teníamos líneas contingentes con las multilaterales,
eh, y también la demanda por bonos fue histórica en las últimas emisiones que se hicieron, al menos el año pasado, hasta donde estuve en el MEF, en Tesoro Público, fue eran récords, ¿no? Récords de las demandas, del apetito que tenían los inversionistas, porque confiaban en la credibilidad del país de cumplir sus compromisos, ¿no? Muchas gracias. Ahora paso con David. Eh, Voy a seguir con preguntas así un poco conceptuales al comienzo y luego un poco más de cómo está nuestra realidad. Entonces, David, quisiera preguntarte, además que tú has sido ministro de Economía, ¿qué son las reglas fiscales y por qué estas son importantes o quizás no son tan importantes? No sé si las hemos venido o no respetando y si, creo que esta es la pregunta de oro, sobre todo ahora que estamos en campaña, ¿no? ¿De verdad queda un espacio para generar más deuda o aumentar nuestro déficit sin perder esta credibilidad tan importante de la que Jessica nos ha hablado? Muchas preguntas, Paula, y todas, Perdón. sobre todo la primera es fácil, las últimas ya me las estás complicando, pero en fin. Mira, comencemos con el tema de las reglas, ¿no? Efectivamente, voy a tomar lo que ha comentado Jessica previamente porque es muy útil, porque al final las reglas fiscales buscan complementar o darle orden al objetivo de sostenibilidad fiscal. Esa es, creo, la mejor forma de entender lo que significan este marco, esta institución, ¿no? Se puede considerar una institución económica, ¿no? Porque implican pilares claros que diferentes gobiernos deben seguir en el tiempo, no más allá de sus preferencias políticas. De alguna manera ese es el concepto de regla. Y buscan de alguna manera respetar este concepto de intertemporalidad. Ya si los seres humanos tenemos complicaciones, ¿no? Digamos, para aproximarnos a esta visión teórica de la restricción presupuestaria intertemporal, digamos, quieras o no, más o menos nos acomodamos en el tiempo, quizás más por razones de esperanza de vida, demográfica, ciclo de vida, etcétera. Y en el ámbito político es más complicado, ¿no? Los políticos, en general, los actores políticos, pues son animales políticos, ¿no? Cada quien reacciona a su manera y tienen demasiados incentivos perversos, en muchos casos, para comportarse, ¿no? Dentro de lo que significa este concepto de sostenibilidad que muy bien lo definió Jessica, es decir, un nivel de, vamos a decirlo, de endeudamiento al final, ese es el concepto, quizás uno de los conceptos claves, ¿no? Que te permita de alguna manera transitar adecuadamente entre tus decisiones de ahorro, consumo e inversión. Entonces, al final, lo que busca una regla fiscal, pues ser una restricción digámoslo así, a largo plazo, ¿de acuerdo? Una restricción numérica que busque generar guías respecto a cuánto gastar, cuánto déficit generar, cuánto nivel de deuda es el adecuado, por ponerlo así. Eh, Hay otra variedad de reglas, no puede haber reglas de ingresos, por ejemplo, también, que en el caso peruano está implícito, pero no es una regla, no es una regla explícita, pero al final son reglas presupuestarias, ¿no? Que lo que apuntan es justamente a minimizar esos incentivos a sobregastar, especialmente cuando hay abundancia de recursos, y ayudarte a ahorrar en ese contexto para que en los momentos en los cuales las cosas o los vientos pues sean menos favorables, pues tengas posibilidad de enfrentar adecuadamente estas circunstancias, ¿no? Comentaba justamente que hay diferentes tipos de reglas, ¿no? Pueden haber reglas de balance, que tienen que ver con reglas de déficit fiscal total o el déficit, es decir, primario o no primario. Pueden haber reglas relacionadas a deuda, ¿no? Niveles o topes de deuda. Pueden haber reglas relacionadas a gasto, ¿no? El tipo de cuánto más puedes gastar. Puedes tener reglas de ingreso. De hecho, Perú, según el Fondo Monetario Internacional, es de los países que tiene un mayor número de reglas. Es más, está bien valorado cuando se hace una comparación global respecto a países que tienen reglas fiscales, tanto por el número, por la forma en que están establecidas, con bastante claridad, y adicionalmente por dos aspectos importantes, ¿no? Y creo que me olvidé de mencionar un factor.
las reglas, o dos factores, ¿no? Las reglas también pues tienen que ser creíbles, ¿no? Y para ser creíbles, pues la credibilidad la ganas con el tiempo, efectivamente, en tanto tengas buen comportamiento, pero también le añade un elemento claro de credibilidad contar con una institución independiente, como es el caso del Consejo Fiscal, porque se encarga justamente de dar venia, ¿no? A lo que vienen haciendo los gobiernos respecto al cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Y por otro lado están también los elementos de flexibilidad, ¿no? Claro, uno establece reglas de comportamiento para circunstancias más o menos predecibles, ¿no? No eventos de cola, ¿no? Es decir, eventos como la pandemia, que es claramente un evento típicamente de cola, algo que no te esperas, pero por ningún motivo, ¿no? Entonces tienes que incorporar también cláusulas de salvaguarda para esas circunstancias, es decir, bueno, la regla se tiene que suspender porque, por ponerlo de manera más clara, tenemos que salvarlos como sea, ¿Qué ¿no? es lo Y que nos acá, ocurrió ahora, básicamente? correcto, exactamente. Entonces, como estamos acá, no estamos para reglas, acá estamos para salvarnos como podamos, ¿no? Es cierto, no hay que perder de vista que las tenemos que tener, pero por el momento se suspenden las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que eso de alguna manera define el tema. En el caso de Perú, ya simplemente para dejar algunos números, la evolución de las reglas fiscales, pues, digamos, ha ido presentando a través del tiempo, ¿no? Estas fueron incorporadas, digamos, a finales de los 90, ¿no? Con algunos indicadores bastante básicos, numéricos, quizás bastante restrictivos, podemos llamarlo así, hoy, digamos, que no dejaba mucho espacio a la eficiencia, por ejemplo, en cuanto al tema de gastos, que a veces no tiene que ver necesariamente con un indicador tan firme como se presentaron en las primeras décadas. Esto fue evolucionando, ¿no? Hoy, por ejemplo, tienes un límite de deuda que está en 30%, aunque en determinadas circunstancias puedes ir hasta 34% del producto. Tienes una regla de déficit fiscal que tienes que ir convergiendo hacia el 1%, y tienes otro par de reglas de gasto no financiero que en principio, pues este gasto no financiero del gobierno general, pues debe estar en un promedio de 20 años, los 15 primeros, más el actual, más los 4 siguientes, ¿no? La proyección de los 4 siguientes, de acuerdo al marco macroeconómico multianual, tiene que ser más o menos un punto de ese gasto, y luego tienes reglas de crecimiento de gasto corriente sin mantenimiento, y bueno, se entiende que la parte de mantenimiento es relevante. Esto se fue uno de los cambios que se hicieron de mantenimiento de infraestructura, ¿no? Y hay temas de seguridad también incorporados ahí. Esto fue uno de los cambios de los últimos cambios que se realizaron en la regla, y ahí tiene que ir con el crecimiento del PBI también, ¿no es cierto? No más menos uno, ahí sí con el crecimiento exacto, y puntualmente pues se dan algunas especificaciones dependiendo de las tendencias que vayan presentando estos gastos. Otro de los temas es si esto se ha cumplido. Yo creo que en general hemos tenido un buen desempeño en cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales. Hemos tenido algunas salvaguardas, digamos, algunos desvíos temporales, evidentemente, claramente muchos de ellos justificados, como por ejemplo el del Interregno, ¿no? Digamos que, recuerdan cuando se cerró el Congreso, ¿no? Entonces se temía un desvío respecto de las metas, y se dio un waiver, digamos, un espacio, digamos, para ir convergiendo, no obstante que después que en el 2019 igual se cumplió por encima de lo previsto, cuando vino la pandemia luego, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos tenido con la pandemia es un caso ya no de reacomodo, sino de suspensión, ¿no? Por el 20 y el 21. Lo que sí es claro es que, por ejemplo, las suspensiones están más por el lado de las reglas de flujo, ¿no? La regla de gasto fundamentalmente, no es muy explícito las salvaguardas, o no es explícito para nada las salvaguardas en cuanto a saldo de déficit, ¿no? Y eso es un tema importante, ¿no? También ahora, que podemos encajar con tu pregunta de si es mucho, es poco lo que se están anunciando en los programas de gobierno, ¿no? Porque claro, ahora estamos muy probablemente hablando de unas circunstancias estructurales diferentes, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Respecto a cuál es el nivel de endeudamiento óptimo, ¿no? Que podría tener el Perú, considerando varios elementos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Primero, la fuerte recesión económica que se enfrenta, la posibilidad o dificultad, ¿no? De elevar nuestro PBI potencial. Esto también, digamos, con el hecho de que estamos también en una circunstancia bastante
sui generis, pero ya no son sui generis, ¿no? En el ámbito global de tasas de interés de largo plazo bajas, que de alguna manera pues te hace sentir un poco tonto si es que no aprovechas estos niveles importantes, más aún si los mercados son favorables a ti, más aún si tienes capacidad de endeudarte a tasa fija o a tasas muy buenas. Además, Perú es uno de los países que tiene mayor espacio y mayor madurez, ¿no? En términos de años de deuda. En fin, ¿no? Digamos, hay algunos aspectos que llevarían a pensar que quizás ese tema del 30% actual está bajo discusión. No quiero decir que debe ser más o menos, pero yo creo que hay elementos que señalan que quizás el nivel tu nuevo nivel de endeudamiento quizás no debiera ser 30, sino un poco más. Si es así, ahora estamos en 35, 36 más o menos, y eso podemos discutirlo después también, pues el 40%, pues es un tema a verlo, ¿no? A analizarlo. No quiero jugarme a decir, oye, 40 está bien, pero si ponemos todo eso en consideración, pues hay que tener esto sobre la mesa. Y un elemento que lo mencionó Jessica también, y yo quiero hacer énfasis, es que también en las discusiones sobre la sostenibilidad y las reglas, fíjese que las reglas, claro, hablamos de deuda, siempre nos concentramos en el título, deuda, déficit, gasto, pero fíjese que todas las deudas implícitamente tienen el elemento crecimiento económico, ¿no? Son ratios de deuda, ratios de déficit, crecimiento y siempre relación en función a la actividad económica. Y es que ese es un elemento clave en la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y esto lo menciono porque mucho de la discusión, a veces cuando se proponen los programas de gastar más, ¿no? Oye, y dicen, ¿cómo lo vamos a pagar? Más impuestos. Está bien, sí, efectivamente, pero no se olviden que hay un elemento clave que es crecimiento. Y un elemento, y seguramente que Diego lo va a comentar, que está también dentro de la fórmula, no sé si fórmula, dentro de los criterios del riesgo país, ¿no? O grado de inversión, pues está qué tan productiva es tu economía, qué tanto puede crecer, cuál es su capacidad de crecer, ¿no? Es un elemento que también da credibilidad, si lo haces bien y si das buenas señales, ¿no? Y si eres un país que hace reformas, por ejemplo, da credibilidad a que tu deuda puede ser sostenible, porque realmente lo que realmente hace sostenible tu deuda a largo plazo no es que vayas a poner más impuestos, sino que tengas la capacidad de crecer, tener una base y que esa base cada vez grande, pues sea lo sosteniblemente en crecimiento para que pueda ir pagando los endeudamientos que va generando. O sea, ese elemento también es clave, ¿no? Y Ahí hay que la cuidarlo clave de en agrandar todas cada las vez áreas. más la torta, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un elemento lo cual no quiere dejar de lado también que en el caso de Perú, pues por supuesto, ¿quién va a negar que tenemos una serie de debilidad en la parte recaudatoria, ¿no? Evidentemente, ¿no? El punto es, ojo, yo no quiero negar esa parte que mis colegas a veces mencionan permanentemente en redes, los impuestos, ¿no? Ojo, esta parte de crecimiento es importante y quizás para Perú hoy, en la situación en la que nos encontramos con una seria deuda social, esta parte crecimiento, no crecimiento keynesiano, ¿no? Crecimiento productivo, ¿no? Es muy importante y se tiene que trabajar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, David. Y agarrándome de eso último que has dicho, voy a molestar a Diego. Bueno, Diego, cuéntanos un poco esto justo que acaba de mencionar David del grado de inversión, ¿no? O sea, esto también a veces es un concepto para muchos un poco etéreo, que no sabemos bien qué significa y qué implica. Y también el rol del crecimiento, de hacer crecer la torta, ¿no? ¿De qué forma la pandemia, que obviamente ha detenido bastante nuestro crecimiento, y otras fuentes de incertidumbre, como es la política, por ejemplo, ahorita, pueden poner en riesgo este grado de inversión? Gracias, Paola, ¿no? Gracias en general, Redes, por la invitación. A ver, sobre la pregunta, primero, creo que hay que empezar dar un paso más atrás, ¿no? Antes de hablar de grado de inversión, vale la pena hablar de calificación crediticia. ¿No? O sea, el grado de inversión es parte de la calificación crediticia, que es básicamente la evaluación que hacen entidades independientes sobre la probabilidad que tienen los países de cumplir con sus deudas a tiempo, adecuadamente. Aquí no son las únicas, pero las tres más importantes son, ¿no?, S&P, Moody's y Fitch. ¿No? Esas son, y el grado de inversión es una categoría
que te dan esas agencias, ¿no? Dentro del grado de inversión hay diferentes niveles, ¿no? Pero es una categoría que tienes, como decir, pues, categoría Platinum, ¿no? Y dentro de la categoría Platinum puedes tener subdivisiones, pero es una categoría que te dan de que tú tienes una economía o una empresa, en caso estemos hablando corporativos, que tiene una buena probabilidad de repagar la deuda que emite, de repagar los bonos, ¿no? Con lo cual, si tú tienes una buena probabilidad de repago, ¿no? Eres una buena entidad para que se le preste, ¿no? Las tasas de interés, como tu riesgo es más bajo, las tasas de interés a las que vas a tener también son más bajas. Y por eso es que este grado de inversión en muchas ocasiones es el corte que algunos inversores hacen para poder o no poner la plata en esa deuda. Entonces, algunos bancos o inversionistas institucionales, ¿no? Te dicen, oye, yo voy a prestarte, ¿no? Siempre y cuando tengas este sellito, ¿no? Siempre y cuando seas Platinum. ¿No? Si no eres Platinum, entonces entras en la categoría especulativa, ¿no? Y eso ya te pone automáticamente en otra categoría donde te van a pedir un poco más de intereses o un poco más de condiciones para permitirse el riesgo de prestarte el dinero. Entonces, es muy simple, eso es grado de inversión. Ahora, el grado de inversión y cualquier calificación crediticia se revisa constantemente, ¿no? No puede ser estable, puede estar arriba, puede estar abajo, te la pueden bajar, te la pueden subir. Colombia hace poquito perdió grado de inversión en una de las 3 calificadoras, hace 2 semanas debe haber sido, con S&P, le bajaron el grado de inversión a grado especulativo. Entonces sí pasa, sí sucede que hay cambios dentro porque los países cambian, las condiciones cambian. Entonces no es que una vez que agarraste el grado de inversión te quedaste con el grado de inversión para siempre, ¿no? Sino que eso se va revisando de manera constante. No, básicamente depende, a ver, son varios factores, nunca es muy claro cuál es la ponderación, nunca es un algoritmo específico que se usa, no, porque queda mucho a veces a criterio subjetivo de las entidades que están evaluando, pero típicamente pues lo que uno mira son ratios de deuda, ¿no? ¿Cuál es tu deuda PBI? ¿Cuál es las tasas de crecimiento que estás teniendo? Las tasas de crecimiento proyectadas que puedes razonablemente tener, la vulnerabilidad que puedas tener a exportaciones, importaciones, obviamente perspectivas políticas, que es de lo que estamos hablando ahora un poco, ¿no? Y también algunos toman en cuenta la historia de default del país. Ahora, ¿por qué es importante el grado de inversión? A ver, yo diría son tres canales básicos de los que uno podría hablar. El primero y el más obvio es que te da financiamiento más barato, ¿no? No tienes grado de inversión, significa que tienes tu sellito Platinum, ¿no? No significa que los inversionistas pueden sentirse un poco más confiados de prestarte, ¿no? Y tu deuda puede tener más demanda, mejores tasas, ¿no? Como mencionaba Jessica en su intervención. Esto, si te estás prestando más barato, si tu tasa de interés es más baja, ¿no? Vas a tener mayor disponibilidad probablemente de capital, no es más atractivo acceder a capital a través de endeudamiento, ¿no? Y esto podría redundar en un mejor manejo interno de finanzas públicas, que eventualmente te lleve a cerrar brechas, que es al final lo que queremos hacer con gasto de capital, ¿no? Que te lleve a cerrar brechas, infraestructura, inversión pública en general, ¿no? Y poder destinar otra parte más, la parte más corriente a gasto típicamente corriente. Entonces, ese es el financiarse más barato para el sector público, es la lógica. ¿No? Y esto obviamente lo puedes manejar también y mencionaba Jessica también, no, si tienes deuda de repente más cara que has adquirido antes, puedes compensarla con deuda más barata, puedes tener un manejo de finanzas públicas de ese tipo. El segundo punto es que este sellito Platinum, ¿no? De grado de inversión, también ayuda a vender el país, ¿no? Un país con grado de inversión, ¿no? Es un país que puede atraer más capitales, ¿no? Puede atraer más inversión extranjera de largo plazo, ¿no? Porque es un país que se siente más seguro para los inversionistas de afuera. Entonces, es una señal, es una especie de signaling, ¿ya? Es una señal de que tienes un país, ¿no? que es estable, ¿no? Que va a poder cumplir con sus compromisos de largo plazo, ¿no? Y eso lo hace relativamente más atractivo para quienes quieren venir de afuera o incluso los que están adentro. Y el tercer punto es que el grado de inversión también suele tener una correlación
con las condiciones de financiamiento que tienen las empresas que ya están acá, ¿no? De hecho, no downgrades en el grado de inversión del país, ¿no? Del riesgo soberano, no es inusual que vengan también con perspectivas negativas o downgrades de algunas de las empresas que tienen el nivel más alto de deuda dentro de ese país, ¿no? Un poco a veces el concepto es que no puedes tener una empresa que esté operando en un país que sea menos riesgosa que el país en general. No, es un poco la lógica que a veces se sigue. Entonces, hay de manera indirecta o directa, ¿no? Hay una relación entre el costo del crédito soberano, el crédito de los bonos de Perú, con el costo del crédito, la tasa de interés, ya, a la que pueden acceder las empresas que operan dentro del Perú. Entonces, mientras mejor le vaya el crédito del país, mejor también le va a ir a las empresas que operan localmente. Ahora, ya para ir cerrando, que estoy excediendo el tiempo, respecto a tu pregunta de la pandemia, efectivamente la pandemia ha dañado un montón las cuentas fiscales, ¿no? Hemos pasado pues de ratios de 27% de deuda a algo más cercano a 35, 36, pero aún se mantienen sólidas y dentro de lo manejable. Creo que eso es bien importante mencionarlo, ¿no? Y de hecho tenemos todavía espacio adicional. Por supuesto que el riesgo que tenemos hoy está dentro del espectro político, en muchos casos, y no solamente por ejecutivo, sino también por legislativo. ¿No? Recordemos la historia que hemos tenido en el anterior Congreso con algunas normas pues, de potencial gasto enorme, ¿no? Algunas de esas paradas por el TC, pero creo que uno de los riesgos que se está evaluando hoy día es lo que puede venir desde el legislativo. Y el otro, por supuesto, la confianza que dé el siguiente ejecutivo cuando entre, en una primera instancia, por lo menos la confianza, y ya en el mediano plazo, la responsabilidad que este ejecutivo vaya a demostrar con sus acciones. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, entonces, de lo que me quedo con este bloque, que ya lo vamos cerrando, es la importancia de nuestra credibilidad como país, ¿no? Más allá de los números exactos, si estamos en tal número de déficit, tal número, es que seamos creíbles, que podemos cumplir nuestros compromisos y que podamos demostrar cierta trayectoria, ¿no? De que estos se van a poder cumplir no solo hoy, sino en el futuro. Me quedo mucho también con lo que ha dicho Diego justo ahora, que es que aún tenemos esa credibilidad, ¿no? Que todavía no la hemos perdido, nos ha costado bastantes años construirla, entonces todavía tenemos algo ahí para, bueno, resguardar y usar, ¿no? No solamente resguardar y usar. Y finalmente la importancia también de lo que es el crecimiento económico, la inversión, y pues que la economía se vaya haciendo más grande poco a poco con productividad, porque no solo es el PBI potencial, como se dice, ¿no? Cuánto podemos llegar a ser, es también algo importante. Entonces pasamos al siguiente bloque, que es un poco más acerca de, ya no solo qué es la sostenibilidad y cómo va, sino qué tenemos que exigir, ¿no? Ya claramente vamos a cambiar de gobierno en muy poquito. ¿Qué es lo mínimo que debemos exigirle al siguiente gobernante para que esta sostenibilidad no se resquebraje, ¿no? Como decíamos, no es cuestión de no usar tus beneficios, tus condiciones favorables para probablemente necesitar expandir un poco más la economía, porque hay que atender muchas demandas ciudadanas que, por cierto, son legítimas, pero tenemos que cuidar de esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, va a ser más o menos la misma dinámica y al público le recuerdo que pueden hacer sus preguntas ingresando a slido.com o slido.com con el código 00112233, ¿no? Y comienzo este segundo bloque otra vez con Diego. Diego, a ver, uno de los grandes problemas, que ya lo mencionó también David, y esto viene de antes de la pandemia, ¿no? Es nuestra capacidad del Estado para generar ingresos, ¿no? Que viene porque muy pocos pagan impuestos e incluso aquellos que deberían pagarlos incumplen, por ejemplo. ¿No? ¿Qué medidas deben y pueden realmente, digamos, de forma creíble, porque también hay consecuencias sociales, ¿no? Para hacer más ancha la base tributaria, ¿no? Y qué otras medidas consideras clave que no sean necesariamente impuestos para mejorar nuestros ingresos fiscales? Gracias, Paula. A ver, yo primero coincido con la necesidad de, en el largo plazo, tratar de tener una
una base recaudatoria más ancha, por supuesto, ¿no? Y creo que nuestra presión tributaria, ¿no? Del orden de, vamos a decir, promedio 15% del PBI, 14% del PBI, es relativamente baja para nuestro nivel de ingresos como país, ¿no? Creo que sí deberíamos aspirar a tener progresivamente una presión tributaria un poco más alta, de repente pues irnos acercando a la de Chile en un mediano plazo. Ahora, muy brevemente, no es exactamente parte de la pregunta, pero lo que sí es importante también preguntarnos, ¿para qué queremos esa plata? ¿No? Porque, claro, un sol que entra al Estado es un sol que no tiene una empresa o una familia, ¿no? Entonces, el Estado tiene que justificar, ¿no? que ese sol está mejor usado en el gasto público o en inversión pública que la manera en que la familia o la empresa lo usaría. Entonces, yo creo que acá es un trade-off que es bien importante tener en cuenta cuando hablamos de incrementar presión tributaria. Ahora, sin embargo, coincido que hay que hacerlo, pero el Estado tiene que demostrar que esa plata vale la pena que esté en las arcas públicas y se esté ejecutando para efectivamente acercar servicios públicos a la población, dar seguridad, salud, justicia, etcétera, etcétera. Ese es un punto que no es menor. Ahora, yo creo que otro punto que es bien importante acá es el marco temporal, ¿no? El timing. No es lo mismo subir impuestos cuando todavía estamos golpeados con la pandemia o poner impuestos nuevos o lo que se quiera hacer, ¿no? que hacerlo una vez que la economía está un poco más estabilizada. No, creo que a veces es un poco, caemos en una especie de esquizofrenia cuando decimos, oye, voy a dar más plata por este lado, ¿no? Con la mano derecha doy más plata, pero con la mano izquierda la quito. Yo creo que si estamos con una política hoy día fiscal, tributaria, ¿no? expansiva por obvios motivos, no creo que es lógico en este contexto tratar de mantener ese impulso. Creo que no hace mucho sentido hoy, ¿no? Junio del 2021, tratar de hacer eso con una mano, pero con otra mano empezar a sacar plata. No, eso lo vamos a tener que pensar de todas maneras, pero creo que ahorita no es el momento. Ahora, cuando sea el momento, ¿qué cosas sí tenemos que pensar? Ya que es la parte más complicada. A ver, mucho se ha hablado, por ejemplo, de las exoneraciones fiscales, y ahí creo que vale la pena decir, oye, en verdad, las más grandes son políticamente bien complicadas de manejar, ¿no? Tienes, o sea, una exoneración significativa, de las dos más grandes son la de la selva, ¿no? Y la vinculada al sector agrícola. Y la de la selva, bueno, se ha tratado en algunas ocasiones de modificarla, en algunos casos de eliminarla, con en realidad poco éxito. No, ahí el esquema que se suele recomendar es el que siguió San Martín, ¿no? Con este fondo, pero es un tema caliente y pendiente. La otra grande, decíamos, es la del producto agro, que también es complicada políticamente, y de hecho tampoco creo que sea una gran idea meterse ahí. No, probablemente esa es una que no debamos tocar. Y las otras ya influye sobre los precios, ¿verdad? De los alimentos. Correcto, influye sobre los precios y además tienes un criterio de equidad ahí que creo que vale la pena tener en cuenta. Otros temas que a mí sí me parecen un poco más interesantes es recolección de predial. No creo que ahí sí podría haber algo un poco más interesante, pero eso supone una actualización del catastro. Que a veces no es tan fácil, pero creo que ahí sí tienes algo de mediano plazo súper interesante. Y yo creo, digamos, lo más interesante en esto en realidad debería ser una reforma tributaria de un poco más ya de mediano plazo y un poquito más complicada, que te estandarice o te haga más progresivo los regímenes especiales tributarios que tienen hoy la microempresa, ¿no? y la pequeña empresa, ¿no? Estos RUS, estos RER, que muchas ocasiones se han convertido más bien en espacios de arbitraje tributario, ¿no? O que dan incentivos para la evasión o la ilusión, que dan incentivos para que la empresa se haga más pequeña, ¿no? Y al final, en lo que esto termina redundando es en desincentivos para la inversión y el crecimiento y la contratación y la generación de empleo. Pero las empresas tienen un incentivo a mantenerse pequeñas para poder mantenerse en esos regímenes. Eso es creo, una de las cosas que tenemos que pensar de todas maneras en el mediano plazo.
Yo diría acá no solamente por una estrategia de recaudación, no, sino por una estrategia yo diría sobre todo por una estrategia de mejora en la productividad. ¿No? Por supuesto va aparejado con una, con una mejor recaudación tributaria, pero es sobre todo una estrategia de mejora en la productividad, porque, y ahí como decía, mencionaba David, yo creo que digamos, mediano o largo plazo, la mejor política tributaria es el crecimiento económico. ¿Ya? O sea, puedes hacer muchas cosas al margen y tienes que hacerlas, ¿ya? Pero a mediano o largo plazo, por lejos, la mejor política tributaria es el crecimiento económico. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Entonces ahora paso de nuevo con Jessica. Jessica, tú también has trabajado muchos temas de calidad de gasto, que es una parte importante que nos mencionó Diego, ¿no? Es cierto que es importante que el Estado tenga más ingresos, porque históricamente no recaudamos mucho, pero de otro lado está la calidad del gasto, ¿no? ¿Cómo está gastando el Estado esos recursos que los ciudadanos le confiamos, que finalmente tiene un efecto pues de legitimidad también ahí? ¿Qué espacios de mejora nos quedan, Jessica, para mejorar esta calidad del gasto a favor de la sostenibilidad fiscal, además, ¿no? Para usar mejor lo que ya tenemos. Gracias. Bueno, para empezar quisiera comentar cuán importante o cómo se está mirando la calidad de gasto y cómo favorece la sostenibilidad fiscal. Creo que actualmente hay una obsesión por ver la foto de la ejecución del presupuesto, más que mirar si estamos cumpliendo la meta de los servicios ciudadanos críticos, ¿no? Entonces, aquí la calidad de gasto se refiere más a si estamos cumpliendo los objetivos para los cuales hemos asignado el presupuesto, ¿no? Y permite hacer los chequeos y balances pues, al rol gubernamental. Entonces, es súper crucial que tengamos una adecuada asignación en los temas prioritarios que nos van a generar estos espacios fiscales para tener ahorros o para redirigirlos, invertirlos en reales drivers del crecimiento económico, del desarrollo económico, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que la calidad de esto puede contribuir muchísimo con la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y creo que, ¿cuánto espacio tenemos? Pues muchísimo. Como dije, actualmente el enfoque está en la ejecución y creo que es muy mínimo en la calidad del gasto, ¿no? El presupuesto. Y yo quiero compartir qué cosas se podrían hacer para aprovechar estos espacios en base un poco a, pues, algunos sectores en los o temas que he visto, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que hacer, y recomendaría es que hay que definir bien cuáles son esos servicios ciudadanos críticos, ¿no? Y también definir, pues, estas restricciones límites que estamos teniendo en el desarrollo económico, en el crecimiento, para enfocarnos sobre todo en esas prioridades. Segundo, diría definir, pues, cuál es ese nivel de servicio estándar, ¿no? Cuando estoy pensando en salud, estoy pensando en educación, bueno, ya, estándar mínimo, quiero que tal unidad de atención en salud tenga esto, quiero que mínimo tal escuela tenga esto, este es el paquete mínimo que debe recibir tal estudiante, etcétera. ¿Cuál es el estándar del servicio? Eso hay que fijar esos estándares. Y hay que tener un detalle de esa oferta, ¿no? Esto es muy importante. Las comisiones, los planes no van a llegar a que tengamos calidad de gasto, por más rimbombantes que suenan los nombres bajo los que se conforman, ¿no? Hay que construir bien como dije, este modelo. Y bueno, hay que definirles indicadores de éxito, pues estos servicios o estos triggers, y hay que ponernos metas ambiciosas a estos indicadores, publicarlas y medirlas frecuentemente. Entonces yo quisiera distinguir yo quisiera destacar algunos instrumentos de calidad de gasto que creo que en los que debemos enfocarnos. Quisiera ordenarlos por instrumentos de oferta, instrumentos de demanda, ¿no? Usualmente nos enfocamos en los instrumentos de oferta y la calidad de gasto, es decir, por ejemplo, las evaluaciones, etcétera. Pero yo quisiera decir que me parece que a mí
el instrumento más potente de política pública, yo considero que es la programación del presupuesto, tener una obsesión que tengamos una programación a nivel de estudiante, ¿no? A nivel de centro de salud, a nivel de centro de emergencia mujer, a nivel de procuraduría especializada, a nivel de lo que sea la unidad de servicio. Es importante saber qué necesita para que funcione y para que se llegue a ese servicio, y también cuáles son los precios competitivos de este servicio. Yo diría que eso es una de las cosas desde mi perspectiva, lo más importante, un pilar, ¿no? Segundo, diría tener claras las reglas de priorización de, sobre todo los proyectos, ¿no? Y con techos presupuestales, con límites, porque si no, no habría ninguna real, efectiva priorización. Añadiría que tienes que tener la cadena del valor del delivery del servicio, cuáles son esos hitos críticos, y esto va muy de la mano en que si tienes claro el detalle del servicio, vas a saber cuáles son esos hitos donde sabes que si no suceden, no vas a llegar a la meta. Levantar el monitoreo frecuente, con data confiable. Sé que hay mucha data administrativa que generan las entidades, pero yo diría que tenemos que generar sistemas de monitoreo rápidos, donde ahora tenemos que aprovechar la tecnología para levantar data rápida, o sea, para la toma de decisiones, pero confiable a la vez de estos indicadores en el campo, ir a la unidad de servicio a ver si estamos encontrando, ¿no?, aquello a lo que hemos destinado un presupuesto. Finalmente hay que publicar la meta, estas metas ambiciosas que nos hemos puesto, y hacer como una especie de stock take, ¿no? A varios niveles, capaz a nivel del ejecutivo, capaz a nivel de la ciudadanía, donde pues hay una rendición si se están obteniendo estas metas, y ayudar a quienes tienen una función en su cumplimiento, que las cumplan. Y eso, diría que énfasis y también diría más énfasis en evaluaciones rápidas. Creo que hacemos bastante evaluaciones de impacto. No digo que necesitamos menos evaluaciones de impacto. Lo que digo es que las evaluaciones rápidas de gasto hay varios tipos de evaluaciones rápidas, pero que nos permitan tomar decisiones de reasignaciones, eso es clave. Y por el otro lado, yo diría que en la demanda, hay instrumentos de demanda. Tenemos que pensar que no solo ofreciendo los instrumentos y de brazos cruzados se va a generar calidad de gasto. Necesitamos identificar quiénes son estos demandantes. Van a ser los congresistas, la ciudadanía, las organizaciones civiles, la prensa, que son los que tienen que poner en agenda. Tenemos que hablar de calidad de gasto, y a estos hay que ofrecerles, probablemente hay que pensar en instrumentos o plataformas donde esta información esté digerible, actualizada, que sea consumible, ¿no? Que Una entiendan transparencia más de qué efectiva. están. Exacto, ¿no? Y una estrategia comunicacional, e instrumentos para estos demandantes. Yo diría que eso, ahí veo que sí hay ese espacio, sí podemos considerar alguno de estos instrumentos. Buenísimo. Y solo algo muy corto. En todos estos instrumentos que has mencionado, ¿hay ya algún avance? ¿Se ha buscado ir en esta dirección? Sí, hay varios avances respecto a, por ejemplo, en las evaluaciones rápidas, en algunos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, cerca del año 2017, 2016, se iniciaron a hacer, bueno, tú sabes que educación tiene uno de los mayores presupuestos Ujú. ¿no? O sea, concentra un alto porcentaje del presupuesto, son casi más o menos 11.000 millones que al menos tiene el Ministerio de Educación, y se hicieron evaluaciones en sus intervenciones pedagógicas más importantes, y esto ayudó a poder redirigir y mejorar la implementación de algunas estrategias. También en el MEF se han hecho evaluaciones rápidas en el 2020, 2019, de varios sectores críticos, de agricultura, de salud, de educación. Y esto fue muy importante, estos instrumentos, porque al momento, en la etapa de formulación presupuestal, bueno, el ministro David lo sabe, hay varias etapas donde se negocia el presupuesto. Primero es un nivel técnico, luego vas a un nivel ya de ministros, y luego ya vas a un nivel político con el Congreso. Entonces es muy importante tener claro en estas discusiones qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se está gastando bien, en qué no,
para poder tener un margen de maniobra y como se dijo en la primera parte del bloque, no orientarlo a temas que no, pues nos vamos a endeudar, vamos a generar más presupuestos, Porque sí. pero no hay esa capacidad de absorción ni de cumplir esas metas, ¿no? Entonces, yo también se ha desarrollado un esfuerzo muy importante, por ejemplo, esfuerzos como el semáforo escuela en educación, que se hicieron en la gestión del ministro Saavedra, fueron muy importantes porque permitieron ver si los profesores estaban llegando, los estudiantes y los materiales llegaban. Entonces, me refiero a ese tipo de monitoreo, no tanto el monitoreo anual de una encuesta, de, no sé, de INEI, sino monitoreos así que permiten decir, no, ya, tenemos que hablar con la UGEL tal, mostrémosle qué porcentaje de los directores no están asistiendo a los colegios para ver qué hacemos, qué estrategias hay. Y también en el MEF en el 2020 se armó también un sistema de monitoreo así en estos servicios críticos. Bueno, y me imagino que con la pandemia también ha sido difícil pues, que acelerar eso, pero sí estamos yo veo bastantes esfuerzos encaminados en varios sectores en el uso de estos instrumentos. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora paso con David. David, bueno, como sabemos bien todos, la incertidumbre política es bastante elevada, viene siéndolo hace ya rato, y las propuestas en materia económica son bastante diversas, ¿no? Incluso se habla constantemente de populismo en la economía. Pero indistintamente del resultado final, ¿no? ¿Cuáles son para ti, sobre todo habiendo estado como ministro de Economía, esos candados mínimos que sí han funcionado en lo que llamamos este etéreo mágico modelo económico, que deben mantenerse en el tiempo, ¿no? ¿Qué aspectos también sí podemos o debemos cambiar en nuestro manejo? Tu micro, David, perdona. Ahora sí. No, decía que varias cosas interesantes las que has dicho, Paola, a veces hasta sin darte cuenta, has soltado tres cosas por ahí que yo que voy a recoger, ¿no? Mira, efectivamente, el tema de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es, los agentes económicos, las personas, las familias están más o menos preparadas para tomar riesgos, ¿no? Los riesgos se toman siempre, ¿no? Hasta para trasladarte de tu casa a un sitio y te tomas el micro, hay un riesgo de que pase algo, siempre hay un riesgo, en tu casa, lo que fuera. Los riesgos están, los riesgos en los negocios están, puedes vender un día, puedes no vender otro, te va bien, va mal, etc. Lo que se hace intolerable es la incertidumbre, ¿no? Es decir, no saber absolutamente, no tener ningún espacio, ¿no? de predictibilidad de cuál es el siguiente paso a dar, ni siquiera salir de tu casa, o no lo sé. Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos en un elemento clarísimo, ¿no? Digamos, tenemos dos opciones que se van a elegir el día domingo, en pocos días, y puede ir completamente para un lado o para otro, y aparentemente al día de hoy, en función a esa información que recibimos, pues las decisiones económicas son buenas y malas, o malas o más malas, no lo sé, pero hay una clara extremo en los resultados, y esto pues justamente se observa en la forma como se están tomando decisiones de corto plazo ahora, tanto inversionistas o agentes locales como internacionales. Entonces, incertidumbre, partamos de ahí, es un tema. Ante esa incertidumbre, más aún la propia incertidumbre que ha traído la pandemia, ¿de acuerdo? Todavía no terminamos de salir, ya hay un espacio de vacunas, ya gracias a Dios hay algún cronograma que parece que más o menos se va cumpliendo y para ser sinceros, en otros países sucede más o menos lo mismo, pero estamos más o menos apuntando en ese camino de mayor vacunación, pues, y esperando que esa incertidumbre de la pandemia vaya reduciéndose, queda justamente el escenario hoy relevante de crecer, ¿no? O de retomar la senda de crecimiento más allá del rebote, ¿no? Que uno esperaría que se va a dar, esos 10 puntos que se perdieron el año pasado en condiciones normales, ¿de acuerdo? Es decir, de que hubiera continuado lo mismo que estamos viendo hasta el día de hoy, pues en condiciones normales seguramente que ese rebote de un 9 estaba asegurado y aparentemente hasta un poco más este año. El tema, como siempre, es ver, ¿y de ahí qué? ¿No? ¿Cómo hacemos para retomar esa senda de crecimiento de mínimo 4? Y yo diría que deberíamos aspirar a algo más, ¿no? Entonces, en ese contexto surgen pues, políticas también para un elemento que es importante, que son las necesidades, urgencias
sociales que hay ahora, ¿no? Por parte de la población, ¿no? Y hay un elemento positivo dentro de la palabra populismo, ¿no? Fíjate que se llaman populismo de un lado a otro de los partidos, ¿no? Y eso es yo creo que tiene un elemento bueno, ¿no? Porque en el fondo, implícitamente al menos hay un reconocimiento de que, oye, hay que mantener las cosas en orden. Fíjese que no obstante, yo también creer que hay bastante espacio fiscal, y voy a comentar más adelante, igual uno no deja de asustarse, porque hemos sido responsables y creo que eso se te queda un poquito en el ADN, y yo creo que el de la población, de cómo hay que manejar el presupuesto público, las cuentas fiscales, el endeudamiento, ¿no? Nadie se toma estas medidas, o sea, seguramente que agradecen que se den este tipo de anuncios, pero yo creo que la mayoría de peruanos tienen ese cierto reparo de, oye, pero ¿cómo que si antes gastar mucho era malo? ¿Cómo eres bueno? O sea, yo creo que hay un tema ahí que tiene su lado positivo, ¿ya? Ya está en nuestro chip. Está en nuestro chip, exactamente, y eso yo creo que está bien. Ahora bien, hay una necesidad relevante, social, que atender, ¿no? Tanto por aspectos yo diría, deudas sociales estructurales, esas que ayudan a que haya igualdad de oportunidades, las cuales que debería ser y es teóricamente parte de este modelo económico, pero no hemos logrado abordarlo, ¿no? El tema de que tengamos muy buena educación, que seas iguales ante igualdad, mismo nivel de educación, no importa el nivel de ingresos que tengas, o al menos un nivel de calidad similar, lo mismo con salud, lo mismo con seguridad, lo mismo con todos iguales ante la ley, son cosas que se sienten más cuando la economía falla completamente, cuando ni siquiera es capaz en las circunstancias actuales de proveerte ingresos, ¿no? Que a veces estas cosas pueden quedar no olvidadas, pero bueno, al menos estoy generando, tengo empleo, estoy generando recursos, puedo financiarme algunas de esas cosas que no me son tan igualitarias, pues de acuerdo a la Constitución, pero ya cuando fallan los ingresos no lo tengo, ¿no? Entonces, una parte es esa. Y la otra es la deuda social, evidentemente generada por la pandemia, ¿no? Yo creo que claramente el Estado no sé si la palabra es que le tiene que, pero le tiene una deuda, yo diría hasta, no solamente moral, sino hasta financiera, ¿no? Con una cantidad de peruanos, digamos, que han perdido su empleo de manera catastrófica en términos comparables con otros países, que se ha cerrado de manera indiscriminada durante el periodo de cuarentena y se han cerrado negocios por completo, gente que ha caído completamente en la pobreza, 10 puntos en un año, yo creo que sí hay una deuda que atender. Entonces, cuando salen los temas de los bonos, por ejemplo, más allá de cómo le llames tú al bono, oxígeno, o como le vayas a llamar, más que pensar en una dádiva, no es una dádiva, le debes tú a esta gente, de alguna manera tienes que ayudarlos, de alguna manera salir de donde está, porque una parte es la pandemia, pero otra parte es la falla estructural del Estado, más allá de que el gobierno y quien haya gobernado han fallado. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, y me parece que yo sí estoy favorable respecto a intentar dar una ayuda importante, con una combinación adecuada. Ya no quiero entrar en el detalle de cuál es esa ayuda, cuál es la parte micro, porque ahí sí ya soy menos experto en algunas cosas. Entiendo que cada quien cuando se comenta el bono oxígeno, o por otro lado se comenta el tema del canon, que sí está financiado en ese caso, ¿no? Pero igual, la forma micro como se puede dar, pues hay que trabajarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una atención relevante, importante que tú tienes que darle a la población ahora, más allá de luego la atención importante estructural que va a ir tomando tiempo, ¿no? Que son los 4 temas que mencioné al inicio: educación, salud, seguridad y justicia, por mencionar 4 de estos aspectos. Además, ya entrando más a los temas macro, fiscalmente, yo creo que es abordable. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de marzo, te decía prácticamente, creo que si uno leía el informe completo, te decía una cosa así como que no entiendo por qué el gobierno no gasta, no entiendo por qué no se endeuda, prácticamente es lo que le decía al gobierno o al MEF, ¿no? Y debería ser, ellos le ponen el nombre de un bono, pero puede ser en general, una buena política que eleve el gasto más o menos a 40%, justo el número que se está mencionando más o menos ahora, 39.7 o 39 punto y pico, creo que mencionaba el fondo. Y es más, decía, incluso tienes más, ¿no? Decía, guárdate un poco o sea, incluso, era una cosa que incluso proveniendo del fondo, suena también, chocaba un poco, ¿no? Chocó a varios de los economistas, me incluyo yo,
No es a lo que porque no estamos esperaba acostumbrados que nos digan. menos el fondo, efectivamente. Menos los que han tratado con el fondo saben que jamás te ibas a esperar una cosa así, y lo estaba por escrito, bien puesto, están bien simulados los números, ¿no? Son las simulaciones estándar que utilizan ellos, y está incorporado ahí temas de crecimiento, etcétera, y un crecimiento razonable estaba dentro de sus supuestos, ¿no? De lo que uno podría esperar. Luego tienes más señales de espacio fiscal, ¿no? Digamos, cuando tú comparas países con similares grados de inversión, perdón, sí, similar calificación de riesgo, grado de inversión que tiene Perú, Moody's creo que tenemos triple B más, hay por lo menos 2 o 3 países que están en el mismo grado que nosotros y tienen casi el doble de endeudamiento, ¿no? Pre-pandemia. Y claro, si bien es cierto, el tema endeudamiento no es lo único que está detrás de tu grado de inversión, evidentemente. Yo creo que Diego lo ha mencionado bien. Hay temas como tu nivel de ingresos per cápita, tu productividad, tus temas de formalidad, de Estado, y ahí sí que vamos mal. Hace bastante tiempo es un tema que tenemos, pero sí te dice que hay un espacio real para endeudarte y poder estabilizar la deuda más adelante, ¿no? Eso, digamos, eso no es así. Ahora, esto es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que tienes que crecer, ¿no? Y tienes que transmitir, y más importante aún, el que tú tienes que convencer a tus acreedores de que tienes esa capacidad de crecer. Y la única manera de convencer que tengas esa capacidad de crecer es que tengas un programa creíble y que quien lo vaya a ejecutar también sea creíble, ¿no? Es que eso es clave, ¿no? Si de antemano el mismo nivel de gasto a 30, a 40 o lo que fuera, ¿no? Lo elevamos a 40, pero viene alguien que no es creíble de antemano por lo que fuera, más allá de que luego diga que, no sé, que no es así, que sí soy, no soy el lobo, sino soy la oveja, es un tema de credibilidad relevante, porque de eso va a depender quién va a querer venir a prestarte. No solamente quién va a querer venir a prestarte, a qué plazo, a qué condiciones, ¿no? Porque seguramente va a haber espacio para que te presten, pero seguramente que te van a cargar algún tipo de riesgo a tu tasa de interés. Entonces, el tema de crecimiento es muy importante. O sea, en deuda, pero tienes que dar al mismo tiempo señales de que vas a Pero crecer. ¿De sujeto acuerdo? a que puedas probar que lo vas a Exactamente. pagar, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas que vienen de la mano que podrían funcionar, como son los temas de inversión pública en este momento, ¿no? Que ayude la inversión privada. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, son cosas que pueden ayudar a crecer rápidamente porque tienen multiplicadores relevantes, más aún si son obras o proyectos que son claramente beneficiosos, ¿no? Tema carretera central, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién duda de que la carretera central no tiene o no va a tener un efecto multiplicador importante, ¿no? O Majes, o los proyectos de Majes, o los proyectos de Chavimochic, por ejemplo, que tienen, cada uno creo tiene además potencial de generar 200.000 empleos cada uno aproximadamente. O sea, qué mejor política de empleo, ¿no? Que estos dos proyectos, ¿no? Si eres capaz de impulsar ese tipo de cosas, pues por supuesto, ¿no? Seguramente que tu rentabilidad no solamente económica, sino tu rentabilidad social, que yo creo que esta parte es mucho más importante, va a ser positiva, ¿no? Y de hecho, en condiciones, además, creo yo, bueno, no solamente creo yo, los mercados lo creen, que las tasas libre de riesgo van a estar bajas por bastante tiempo, ¿no? O sea, el mercado se lo cree, ¿no? Siempre puede haber algún bump por ahí, pero en general en los mercados se creen que las tasas van a estar por largo tiempo bajas, pues las condiciones realmente son inmejorables para no tomar esa posibilidad. Casi, si uno seguía por un modelo de generaciones traslapadas a lo Diamond, por ejemplo, la deuda casi se pagaría sola, no tendrías que poner impuestos, honestamente. Bueno, eso es soñar mucho. En la teoría se puede, pero de hecho que hay que trabajar en la parte de reformas tributarias, por supuesto, pero realmente hay espacio, ¿no? Lo único, la otra condición que me olvidé mencionar que es importante es que, pues, que creo que lo mencionó Diego, es que, pues, que hay que invertir bien ese dinero, ¿no? Ese dinero que le cuesta al contribuyente, que te vas a endeudar o al contribuyente futuro, o que quizás no le cueste, ¿no? Si es que el crecimiento es muy bueno, pues tiene que ser bien utilizado, tiene que tener la mayor rentabilidad social posible, ¿no? Eso es
fundamental, ¿no? Dentro de este espacio fiscal que aparentemente existe, y el otro elemento no nos olvidemos que ahí se necesita credibilidad para ello, ¿no? Buenísimo. Gracias, David. Bueno, gracias a los tres. Ahora voy a pasar rápidamente, ya el tiempo nos está quedando corto, pero voy a pasar a una corta sesión de preguntas que ha hecho el público. Como es esperable, algunas, bueno, la mayoría tienen que ver un poco con la realidad que vivimos ahora electoral. Voy a comenzar con Diego, pero voy a soltar las preguntas y por favor cuando Diego termine, siéntanse libres de añadir, si desean, eh, uno que otro detalle, ¿no? Eh, a ver, Diego, una pregunta es si es realmente viable o tiene sentido hacer algo como poner un impuesto a la riqueza si en países desarrollados de esto se recauda muy poco, o si es mejor otro tipo de medidas para volver un poco más progresivo el tema de los impuestos. Sí, a ver, hay varios temas con el impuesto al patrimonio. Yo creo que quizá el más importante es que es un impuesto que históricamente está de salida en la OCDE. ¿No? Son cada vez menos los países dentro de la OCDE que aplican este tipo de impuesto. Creo que tienes ahí está Suiza, ¿no? Está Colombia, me parece que está España, y bueno, y hay algunos otros países no OCDE que han entrado en esto, como Argentina también. Pero claro, un punto de los que mencionas es que no es menor, es que lo que se suele recaudar es poco, y principalmente esto se debe a que los activos pues son movibles, ¿no? O sea, el capital es, no sé, yo sé que me pueden, que este tipo de activo está sujeto a una tasa, ¿no? Probablemente trate de tener otro tipo de activo, ¿no? O lo trate de tener en otro lado, ¿no? Ya dependiendo de cómo se estructure esto. Y eso lo que muchas veces ocasiona es una colocación ineficiente de los activos, ¿no? Porque ya no estoy distribuyendo los recursos de modo que generen el mayor Más retorno posible, rentable. Ujú. no, sino lo estoy distribuyendo de tal modo que pueda reducir el impacto tributario sobre mi patrimonio. Y eso puede tener consecuencias negativas sobre inversión, ¿no? Sobre toma de riesgo, sobre nuevos emprendimientos. Hay, digamos, maneras, digamos, que se han considerado normalmente un poco más eficientes de recoger estos patrimonios altos, son con los capital gains, ¿no? Con los impuestos a las ganancias de capital, ¿no? Que son típicamente como se suelen recoger este tipo cuando uno quiere recoger parte de estas rentas de personas que tienen alto patrimonio, suele ser más con capital gains, que además tiene la ventaja de que digamos, no estás tributando sobre un stock, ¿no? Un stock que además puede no ser muy líquido, no, sino que estás tributando ya sobre un flujo, ¿no? Una ganancia de capital realizada, ¿no? Y eso tiene también facilidades para no tener que distribuir de manera ineficiente tus activos. Entonces, eso es una discusión que creo se ha dado ya durante muchos años. Ahora ha ganado más relevancia a partir de la pandemia, eso es clarísimo. No, hay algunos componentes de equidad que están también en el trasfondo empujándola, pero cuando uno va a los principios económicos, no, suele hacer generalmente más sentido pensar en estructuras de capital gains, ¿no? Y ese es principalmente la razón por la cual en la mayoría de países son impuestos al patrimonio que van más bien de salida. Buenísimo. No sé si alguien quiere añadir algo por ahí, ¿no? Entonces, Yo sí quiero decir una cosa muy, muy pequeña, ¿no? Efectivamente, por en supuesto. línea perfectamente con lo que ha comentado Diego, ¿no? Lo que pasa es que hoy en el debate, quizá lo que está incorporado es un tema, creo que lo dejó ahí también, o sea, lo digo, es el tema, yo no sé si llamarlo de equidad, pero sí,
como de señal, ¿no? De que se está haciendo algo, ¿no? Más allá de que les parezca que es eficiente o incluso si es la mejor forma de dar equidad, ¿no? Porque yo coincido perfectamente que no es eficiente y también que no es la mejor forma de generar equidad, ¿no? Yo creo que distorsiona un poco, pero hay un punto, no sé cómo llamarlo, que está en la discusión política, vamos a hacerlo así, que está impregnando transversalmente en el mundo y que mi impresión es que de alguna manera ese es un debate que va a estar ahí presente, ¿no? Yo creo que el debate no nos vamos a librar, y hay que buscar que este sea el más informado posible, con la mayor cantidad de números posible, y también comparar con otras políticas, ¿no? Que yo creo que pueden alcanzar quizás mejores resultados, no solamente en eficiencia, sino en equidad, que esta simple visión, que a veces es un poco maniquea, ¿no? De darle con palo a los ricos, o que paguen más los ricos. Que en general, un sistema progresivo debe ir en esa línea, pero debe ser en base a impuestos o tributaciones Claro. bien estructuradas y bien establecidas, Y ¿no? por cierto, ya teniendo en cuenta que son muy pocos los que pagan impuestos ya, de por sí, ¿no? O sea, aún hay una enorme base que no llega a pagar Hay un impuestos. tema que es importante también, ¿no? Que yo creo que, vamos, esto siempre cuando uno comenta un estudio salen otros, ¿no? Pero por lo menos de lo que yo he revisado, el problema de las economías informales es que a veces los sistemas tributarios pueden ser muy distorsionantes, porque la carga tributaria que reciben los sectores formales son muchas veces en países emergentes, ¿ah? Bastante similares, o incluso mayores que el promedio de países OECD. O sea, porque lo que pasa es que, y a veces es un poco más incluso porque tu otra parte, tu parte informal, y cuando es más amplia, está menos cargada, ¿no? Y evidentemente, son sectores de menor productividad, tampoco puedes pensar, y es difícil, ahí viene el problema, en buscar progresividad similar a clases medias de países desarrollados, ¿no? Es más complicado buscarla ahí, comenzando porque las bases son más inestables, comenzando en términos de que no hay frecuencia en el flujo de los ingresos, no hay más incertidumbres. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando uno diseña el sistema tributario en economías informales, digamos, la carga que ya tiene la parte formal, puede ser muy equiparable a la que existe en países OCDE. De acuerdo, de acuerdo. Y sin duda hay un tema a trabajar, ¿no? Porque hablar de equidad es, por supuesto, algo importante también, es en hacer más extensiva nuestra protección social, que ya es un tema que, digamos, escapa a todo lo que estamos tratando ahora, pero finalmente va a influir, ¿no? Una pregunta que se cae madura y sin duda es la pregunta más votada. Yo entiendo que Jessica probablemente no pueda responderla tan directamente, pero y es, ¿en verdad se pueden pagar los planes de gobierno de estos candidatos? O sea, realmente se está prometiendo un poco de todo, ¿no? Por los dos lados. Eh, a ver, no vamos a hacer un análisis extensivo, pero quizás comienzo con David preguntándote un par de temas que te alarmen o que te parezca que en verdad sí se puede hacer, ¿no? Y lo mismo Diego, y luego ya Jessica te hago otra pregunta. Mira, yo en general no me alarmo mucho, de verdad, viendo los números del espacio fiscal. Lo que me alarmo es que se pueda querer meter cualquier cosa, ¿no? Entonces yo ahí sí ya creo que es importante escuchar a los que realmente saben respecto a cómo se aplican en el nivel micro estas políticas, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible. Hablo de el tema del canon, por ejemplo, si es, cuál es la proporción o si tiene sentido el tema de distribución de un pago en efectivo. A mí me parece, ¿de acuerdo? Yo creo que sí tiene un objetivo, un sentido. Ya no me queda claro si es 40% o cuál es el criterio, la forma, cómo generar equidad entre las diferentes regiones, ver otros estudios respecto a qué dicen, respecto a ello. Yo ahí sí, yo creo que es importante escuchar a quienes han hecho estudios y para tratar de buscar el mejor equilibrio posible. Bono oxígeno, igual. Yo le veo un punto al tema el concepto, ¿no? Pero en general yo creo que el problema social es mucho más amplio que solamente las personas que
que han perdido efectivamente un familiar, que es, digamos, quizás el costo más duro, ¿no? Pero quizás haya otros criterios que ver respecto a la forma de distribuir ese bono. Al final todos, o gran parte de los peruanos, algunos han sido privilegiados, o privilegios dentro de todo, porque no lo han sufrido tanto, tienen una casa, han podido mantener su trabajo, han podido reengancharse, otros que no completamente. Entonces quizás habría que pensar mucho más en un criterio más amplio que solamente en el criterio muy achatado que me parece a mí que tiene el bono oxígeno. Pero en fin, el objetivo social está ahí, me parece bien. Sí veo bien el tema de buscar esquemas de financiamiento, con apoyo, con esquemas similares a Reactiva, me parece bien. No veo mal, honestamente, también, aunque sí me gustaría afinarlo mejor, el tema tributario para las micro y pequeñas empresas, porque yo comenzaría diciendo cuál es el contrafactual de esto, ¿no? ¿Cuánto pagaban? O si no están, ¿cuánto vas a recaudar ahí? O sea, ¿y cuánto realmente ayudas tú a levantarlas? Yo creo que falta ahí un buen análisis costo-beneficio que no solamente ve la parte tributaria, ¿no? Pero yo creo que el gran problema de los que levantan alarmas son aquellos que son full expertos en tributación, pero se olvidan de todos los aspectos relacionados a crecimiento, que me parece que tienen que ir ambos aspectos de la mano también cuando se analiza, es decir, se requiere visiones amplias al respecto. Lo que sí me alarma más, y eso tiene que ver menos con la parte de gasto, son más las propuestas que vulneran derechos de propiedad. Porque las propuestas que o insinúan que vulneran derechos de propiedad, esto ya no es paso fiscal, directamente, pero sí indirecto, porque si hemos dicho que el crecimiento económico es fundamental para generar sostenibilidad fiscal, ¿no? Para hacer que tu deuda sea sostenible, pagable, ¿no? Como mencionaba Diego, ¿no? Digamos, digamos, el elemento clave, la mejor política tributaria, tu mejor política fiscal es que tenga crecimiento sostenible. Creo que así lo definió bien. Ir contra los derechos de propiedad es ir directamente en contra del elemento clave, central, en una economía, que es el incentivo al rol de lo privado, tanto de familias como de empresas. El incentivo a invertir, a generar crecimiento, a generar empleo. Ahí sí, esas son las medidas, esas son las que honestamente a mí me preocupan tremendamente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos echarle realmente el ojo. Excelente, Diego. Complemento muy, muy breve lo de David, porque coincido con su análisis. Yo, a ver, digamos, tenemos un espacio fiscal bastante adecuado. Digamos, yo creo que típicamente si algo te enseña la historia de los países de Latinoamérica, cuando uno hace un impulso fiscal grande, es que hay que diferenciar lo que va a ser un gasto corriente, ¿no? Un gasto estructural, un gasto permanente, de lo que es un gasto de una sola vez o un gasto de capital, ¿no? Gasto de capital que puede venir atado, por supuesto, con mantenimiento, que es lo que mencionaba Jessica antes, pero creo que esto es una distinción que hay que hacerla de manera muy clara, porque lo que típicamente te saca de la trayectoria de consolidación fiscal es el gasto corriente. ¿No? Ese es y entonces separar qué política es cuál es bien, bien importante. Dentro de estas, a ver, una que no sé si ya se descartó, pero la que claramente no hacía ningún sentido es esta de atar el gasto en ciertos sectores sociales a un porcentaje del PBI. No se habló pues del 10% a educación y a salud, cosa Todo que... el presupuesto a 2 sectores. O sea, creo que ya eso es tan exageradamente imposible que creo que ya se ha descartado un poco del debate político, porque ya quedó claro que esto es algo... O sea, podrías haber dicho 10% del PBI, como podrías haber dicho 25 o 50 o 148% del PBI, ¿no? Ya para esos números da igual. No es algo factible. Ahora, una cosa en la que quiero yo resaltar de lo que dijo David también es que para políticas tipo lo de los bonos, lo que es absolutamente indispensable son los principios de focalización. Uno puede lograr muchísimo más bienestar social
no, focalizando cualquier tipo de transferencia y ayuda que se dé hacia la población más vulnerable. Primero, porque obviamente no le estás dando, los que no necesitan no están recibiendo, ¿no? Eso es absolutamente lógico. Y segundo, porque con eso que te ahorras, puedes darle mayor ayuda a quienes sí lo necesitan. Creo que mucho de esta discusión, digamos, más allá del monto, si es, no sé, 10%, 20%, o 50 soles, qué sé yo, tiene que pasar por cómo identificamos a esos perceptores de los beneficios de una vez o extraordinarios de las transferencias del Estado, ¿no? Y por supuesto, en la discusión esta del 40% del canon, esa es una parte absolutamente indispensable del debate, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios finales de este tipo de transferencias, ¿no? Y cómo identificamos los principios de focalización, y una vez que tenemos los principios de focalización, cómo buscamos a estas personas que los cumplan, ¿no? Y cómo les hacemos llegar los montos. Entonces, eso creo que es parte de la discusión, que es por lo menos igual de importante que el debate fiscal. Yo en el debate fiscal yo me quedaría de nuevo haciendo énfasis en separar lo que es un gasto corriente de lo que es un gasto en capital permanente. Muchísimas gracias. Y bueno, Jessica, otra pregunta importante que ha sido bastante votada es el tema de la reforma tributaria, ¿ya? Hay un rol importante que creo que ya los tres lo han mencionado en diferentes momentos, de crecer, de no ahuyentar la inversión privada, y pues la crisis todavía no se ha ido a ninguna parte, ¿no? Y también, por supuesto, está el tema de que pues socialmente estamos bastante afectados, ¿no? ¿En qué se debería fijar el policy maker para decidir en qué momento es un buen momento para establecer una reforma tributaria? Bueno, como sabes, un poco aquí el experto en temas tributarios pues es David. Un poco yo he tenido un poco de experiencia más del lado del gasto, ¿no? Así que estoy segura que él va a hacer el 80% de la respuesta, o 90%. Yo diría de que el momento, me parece, va a depender de que tengamos claro en qué líneas son, el impacto, tener estimados cuánto aportarían, ¿no? Cuántos puntos aportarían, y si tendría algún efecto, por el momento, quería que retarde la recuperación económica, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Hay sectores que tienen, claro, hay que hacer ahí un análisis diferenciado, porque hay la sensibilidad, la elasticidad de muchos mercados pues tú sabes, es heterogénea, ¿no? Eh, y entonces hay que tener un análisis muy, muy detallado, muy micro, me parece, de qué vienes, y de su impacto y su sensibilidad, para ver el timing en el que implementar estas políticas tributarias, ¿no? No sé, ahí creo que David puede complementarme más. No, yo creo que lo has dicho bastante bien, Jessica, ¿no? Efectivamente, hoy es un tema de timing también. O sea, partamos de que hay un tema estructural. Nuestro sistema tributario requiere replantearse, sujeto a sus propias condiciones, ¿no? De formalización con el cual cuenta, ¿no? O sea, el sistema va a dar hasta un punto. Entonces, el reto es justamente tratar de trabajar bajo eso, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿no? Y si tú quieres incorporar, primero vamos con el timing, ¿no? Efectivamente, este es el peor. Yo creo que no podemos hablar y trabajar un periodo largo, y creo que es importante, de consenso, ¿no? Para intentar trabajar una buena reforma, pero pensando en implementarla, yo diría, esperemos primero que tu economía realmente haya agarrado tracción, que haya agarrado crecimiento, ¿no? Yo creo que no es, por lo menos yo diría hasta el 2020, hasta el 23, te diría yo, para ponernos a pensar en poner un impuesto, el que sea. Yo creo que
que hay que dar las señales muy, muy, muy claras respecto a que hoy todos estamos enfocados en crecer, digamos, y dentro de un espacio, vamos a endeudarnos claramente, porque ese es, o ese es el principio, se va a requerir endeudarse para enfocarse en ello, trabajar dentro del margen de los nuevos números que tendrá que tener esta regla fiscal, dentro del marco que gracias a Dios tenemos cierta institucionalidad que hemos trabajado durante bastante tiempo. Hoy particularmente va a ser central el rol del Consejo Fiscal también como ente, digamos, que haga notar, digamos, el nuevo nivel de convergencia, así que va a haber un nuevo nivel de convergencia, no lo sé. Y dentro de ese esquema hay que buscar el timing donde entra la reforma tributaria. El timing para mí es bien atrás, no es ahora. Pero yo creo que sí es un buen momento justamente para plantearse las cosas con calma, sobre todo teniendo en cuenta que hay impuestos que son de característica anual, ¿no? Para no pillar a los agentes económicos tampoco por sorpresa. Cuando los impuestos van muy rápidos, no es lo mejor, ¿no? Yo también lo puedo contar de alguna manera como experiencia propia, ¿no? Digamos, de lo que significa poner un impuesto y también, de alguna manera, pillar por sorpresa a los agentes. Yo creo que eso es yo por experiencia propia puedo contar que es un tema que en el caso de una reforma tributaria creo que debe ser mucho, mucho, mucho más meditado y bien trabajado, ¿no? Lo peor que puedes es generar ahora. Fíjate que cuando estuve yo la economía, todavía teníamos un pequeño espacio donde hay un poquito de respiro, los precios internacionales de los commodities. O sea, estábamos tuvimos una pequeña olita a favor, ¿no? Entonces, hoy no, o sea, digamos, hoy no se te puede, en mi opinión, no se te puede ocurrir, a mí no se me ocurriría, y no recomiendo honestamente pensar en introducir cambios bruscos en el sistema o una reforma en pleno periodo que buscamos agarrar tracción, ¿no? De acuerdo. Bueno, les agradezco Por eso yo muchísimo. también Sí, creo que Jessica. precisamente, hola, quería cerrar, o sea, yo por eso creo mismo que como hay que esperar en lo tributario, o sea, donde existe el margen de acción está en el gasto. Hay mucho gasto que reasignar, en verdad. Hay muchas ineficiencias. Entonces, como mencionaba, muchos de estos revisiones de gasto que se hicieron, por ejemplo, apuntando al sector rural, el crecimiento rural, hay duplicidades de programas entre MIDI, Produce, Minagri. Entonces, o sea, ahí hay sé que hay una necesidad de nuevas demandas, pero creo que la mejor forma, una de las mejores líneas que tenemos para atender eso es ver esas duplicidades de programas que hay en ese ámbito, también en lo que es productividad y competitividad. No hay una claridad de qué necesitamos hacer para cuál es el modelo para las cosas se duplican y pues no se miden. Entonces, yo diría que esa es donde diríamos, hay un margen de acción ahí. Discúlpame, Jessica ha planteado un tema central, ¿no? Digamos, yo creo que el tema de este espacio también que tenemos mientras vamos pensando cuál es la Gracias. reforma a aplicar es justamente reestructurar gastos, ¿no? Esto es clave. Creo que el informe no sé si fue el Banco Mundial, creo que señalaba que había ineficiencias de gasto en Perú, no sé si eran más de 2.5 del Producto Sí. Bruto Interno. Entonces yo creo Creo que que era. tenemos que enfocarnos ahí, ¿no? En el tiempo que estuve, bueno, Jessica también me acompañó en el ministerio, intentamos hacerlo, ¿no? Y de hecho, bueno, nos quedamos en el camino porque hay mucha inercia también dentro de los ministerios, nadie quiere que los toquen, ¿de acuerdo? Porque cada Nadie quien quiere quiere cambiar. mantener, claro, quiere mantener, son reinos de taifa, ¿no? Cada quien quiere tener su propio espacio, ¿no? Entonces, pero dicho esto, más allá de la anécdota, la posibilidad de buscar eficiencias es importante. Y es importante también, digo yo, porque si vas a plantear un nuevo sistema tributario más adelante, yo creo que es muy importante que el Estado demuestre de que está reduciendo estas ineficiencias, ¿no? No te Yo creo ajusto que a ti sin antes haberme ajustado a mí mismo, ¿no? Es lo que nos totalmente, tiene que ¿no? Todas decir el estas Estado. cosas anecdóticas que aparecen después, que lamentablemente en el peor momento de la pandemia aparecieron los famosos casos que ya sabemos todos, ¿no? De consultores, cantantes, etcétera. Eso son pequeñas
anécdotas, pero que sí te dicen claramente de que hay un serio problema en la forma en que se asignan los gastos, ¿no? Y hay un serio problema en la productividad o sea, me parece que de sectores que son bastante intensivos en contratación de personal, ¿no? Como salud y como educación, donde hay varias demandas por incrementar, bueno, hay que también entender en el sentido de cómo se están acortando las brechas entre también sector público y sector privado, del nivel de salarios que hay, pero sobre todo creo que hay que medir mucho su productividad, ¿no? Relacionarlo mucho, en el caso de la salud, a la atención concreta de citas de los pacientes, al éxito que estamos teniendo en que no escalen los problemas de salud, y en el caso de educación a los aprendizajes. Entonces, esa conexión tiene que estar en ese enfoque, el gasto en ese desempeño, ¿no? Y eso. 100% de acuerdo, ¿no? Y eso además incluye generar información, tener una mejor gestión pública. Entonces, bueno, les quiero agradecer muchísimo a los tres por su tiempo. He abusado un poco de su tiempo. Solo para cerrar un poco con lo que me he quedado de estos dos bloques, me queda clarísimo de lo que hemos venido conversando que sí hay una necesidad por generar mayores ingresos en el Estado, ¿no? Para el tema de nuestra sostenibilidad fiscal, pero el timing es muy importante por el momento que vivimos y también dar una señal clara de que vamos a mejorar nuestra calidad de gasto, ¿no? Jessica nos ha dado una serie de instrumentos por ahí. Es muy claro que podemos hacer mucho más con lo que ya tenemos, ¿no? Y esto pasa tanto por reasignar como por mejorar nuestra gestión pública. Hay aún, felizmente, un espacio para endeudarnos un poco más, porque bueno, claramente hay mucha necesidad de mayor gasto, pero esto viene sujeto a que sepamos crecer, ¿no? Y me quedo mucho con la frase que dijo Diego, que es esta de que en el largo plazo la mejor medida tributaria es el crecimiento económico. Entonces, de esto se desprende que pues no podemos desincentivar la inversión privada, la gran generadora de empleo de calidad, y esto también pasa por respetar derechos de propiedad, tener un Estado de derecho, básicamente, ¿no? Tener que se respeten los derechos de todos. Y que, bueno, los apoyos sociales, particularmente en este momento, son trascendentales, pero es muy importante que sepamos focalizar y llegar adecuadamente a la población. Finalmente, otro mensaje importante que saco de aquí es que quien sea que esté al mando va a tener que tomar una posición creíble ex ante los mercados para que la sostenibilidad fiscal se siga manteniendo, ¿no? Es probable que nos tengamos que endeudar más, pero tenemos que saber demostrar que eso tiene una trayectoria creíble y que vamos a poder cumplir con nuestros compromisos. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por su tiempo y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, hasta el siguiente webinar de redes. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.